3 metros de túnel. Esa fue la distancia entre la libertad y la prisión perpetua para el hombre más buscado del mundo. Mientras autoridades de 2 países dormían, creyendo haberlo capturado finalmente, Joaquín Guzmán se arrastraba por un agujero en el piso de su celda, iniciando la fuga más audaz de la historia del crimen organizado. Pero ¿cómo un niño pobre de las montañas de Sinaloa se transformó en el narcotraficante más poderoso del planeta? ¿Qué decisiones lo llevaron de cultivar amapolas con su padre a comandar un imperio que movía miles de millones de dólares? Esta es la historia real de El Chapo. Sin romantizar, sin exagerar, solo los hechos de cómo decisiones estratégicas, brutalidad calculada y una ambición sin límites construyeron una leyenda. Desde las montañas de Badiraguato hasta las cortes de Nueva York, descubrirás las decisiones que transformaron a Joaquín Guzmán Loera en el hombre que desafió gobiernos enteros. El Chapo Guzmán no nació poderoso, no heredó un imperio, no tenía conexiones políticas ni fortuna familiar. Lo que tenía era algo más peligroso: inteligencia estratégica, absoluta falta de escrúpulos y una capacidad casi sobrenatural de transformar cada obstáculo en oportunidad. Mientras otros narcotraficantes dependían de la fuerza bruta, Guzmán entendía que el verdadero poder venía de la logística, de la innovación y de saber exactamente cuándo avanzar y cuándo retroceder. En este video conocerás las 6 decisiones fundamentales que moldearon la trayectoria del Chapo, desde su elección de abandonar la escuela a los 8 años para trabajar con su padre en las plantaciones ilegales, hasta la decisión final que lo llevó a la prisión perpetua en Estados Unidos. No vamos a glorificar sus acciones, sino a entender la mente estratégica detrás de cada movimiento. Pero antes de comenzar, necesito tu apoyo. Si quieres que este canal continúe trayendo historias reales, investigadas y contadas sin filtros, suscríbete ahora. Estamos en la carrera para alcanzar 1000 suscriptores y cada suscripción hace la diferencia. Es rápido, es gratis y ayudas directamente a que este proyecto crezca. Dale a ese botón rojo y vamos juntos en este viaje. La Tuna, Badiraguato, Sinaloa. Un pueblito olvidado en las montañas de la Sierra Madre Occidental donde Joaquín Archibaldo Guzmán Loera nació el 4 de abril de 1957. No había electricidad, agua corriente ni oportunidades. Lo que había en abundancia eran plantaciones de amapola y marihuana escondidas entre los cerros. El padre de Joaquín, Emilio Guzmán Bustillos, era un campesino que cultivaba ambas para sobrevivir, y frecuentemente golpeaba a sus hijos cuando no cumplían con el trabajo. A los 8 años, Joaquín tomó su primera decisión trascendental. Abandonó la escuela. No fue por rebeldía, sino por necesidad y estrategia. Vio que la educación formal no le daría de comer en un lugar donde la única economía real era el narcotráfico. Mientras otros niños aprendían matemáticas básicas en salones deteriorados, Joaquín aprendía las matemáticas del negocio ilegal. ¿Cuánto pesa un kilo? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto se puede transportar? ¿A quién vender? Trabajaba con su padre cultivando amapola, pero Joaquín no era un simple peón. Observaba todo. Notaba cómo los intermediarios llegaban a comprar la cosecha y se llevaban la mayor parte de las ganancias. Veía cómo los campesinos trabajaban de sol a sol y apenas sobrevivían, mientras los que controlaban la distribución se enriquecían. Esa observación plantó una semilla en su mente. El dinero real no estaba en cultivar, sino en mover el producto. Durante su adolescencia, Guzmán se ganó una reputación en la región. Era trabajador incansable, pero también astuto. Sabía negociar mejor que hombres el doble de su edad. A los 15 años, ya no solo ayudaba a su padre, sino que empezaba a hacer sus propios tratos. Compraba cosechas de otros campesinos y las vendía a distribuidores con un margen de ganancia. Era pequeño de estatura, lo que eventualmente le daría su apodo, El Chapo, El Chaparro, El Bajo, pero su visión de negocio era gigantesca. La verdadera decisión llegó cuando tenía alrededor de 20 años. Podía seguir siendo un intermediario pequeño en Sinaloa, ganando lo suficiente para vivir mejor que su padre, o podía dar el salto. Miguel Ángel Félix Gallardo, conocido como el padrino del narcotráfico mexicano, estaba construyendo lo que se convertiría en el Cártel de Guadalajara, la primera gran organización de narcotráfico en México. Guzmán vio la oportunidad y tomó la decisión que cambiaría su vida para siempre. Se acercó a la organización de Félix Gallardo. No fue fácil. Joaquín era un don nadie de las montañas.
No tenía apellido conocido, ni influencias políticas, ni un ejército personal. Lo que tenía era hambre de poder y una disposición absoluta para hacer lo que fuera necesario. Empezó desde abajo en la organización, haciendo trabajos que otros rechazaban. Transportaba droga en caminos peligrosos, coordinaba envíos, resolvía problemas logísticos. Pero siempre observando, siempre aprendiendo. Félix Gallardo notó algo en el joven Guzmán. Era leal, pero no ciego. Era obediente, pero pensaba por sí mismo. Y sobre todo, tenía un talento natural para la logística. En una época donde el narcotráfico era desorganizado y caótico, Joaquín veía patrones, optimizaba rutas, calculaba riesgos. No era el más violento ni el más carismático, pero era eficiente. Esta decisión de entrar formalmente al narcotráfico bajo la tutela de Félix Gallardo le dio 3 cosas fundamentales. Conoció la estructura del negocio a nivel nacional e internacional. Estableció contactos con proveedores colombianos que serían cruciales años después, y aprendió una lección que nunca olvidaría. En este negocio, la lealtad es temporal, pero las conexiones son permanentes. Mientras trabajaba para el cártel de Guadalajara, Guzmán también tomó nota de los errores de otros. Vio cómo narcotraficantes ostentosos llamaban la atención de las autoridades. Observó cómo la violencia innecesaria generaba presión política. Entendió que el perfil bajo y la corrupción estratégica eran más efectivos que el terror indiscriminado. Estas observaciones moldearían su estrategia en las décadas siguientes. La decisión de entrar al negocio del narcotráfico no fue un acto impulsivo de un joven rebelde. Fue una elección calculada de alguien que nació en la pobreza extrema y decidió que haría lo que fuera necesario para nunca volver a ella. Joaquín Guzmán vio el narcotráfico no como un estilo de vida, sino como un negocio, y se propuso ser el mejor empresario del crimen que México hubiera visto, y lo logró. A finales de los años 80 y principios de los 90, el narcotráfico enfrentaba un problema fundamental: cómo mover toneladas de cocaína desde Colombia, a través de México, hasta Estados Unidos sin ser detectado. La mayoría de los narcotraficantes usaban métodos tradicionales: avionetas, barcos, vehículos con compartimentos ocultos. Joaquín Guzmán vio una oportunidad donde otros veían un muro infranqueable. Después del arresto de Miguel Ángel Félix Gallardo en 1989, el cártel de Guadalajara se fragmentó en varios grupos. Guzmán, junto con Ismael, El Mayo Zambada y otros, formó lo que se conocería como el Cártel de Sinaloa. Desde el principio, el Chapo quiso diferenciarse. No solo quería mover droga, quería revolucionar cómo se movía. La frontera entre México y Estados Unidos estaba cada vez más vigilada. La DEA y las autoridades mexicanas intensificaban sus operaciones. Los puntos de cruce tradicionales se volvían más peligrosos. Fue entonces cuando Guzmán tomó una decisión que parecía sacada de una película. Construiría túneles subterráneos bajo la frontera. La idea no era completamente nueva. Había habido intentos primitivos antes, túneles cortos y mal construidos que las autoridades descubrían rápidamente. Pero el Chapo vio el potencial real de esta tecnología. No quería túneles improvisados cavados a mano. Quería infraestructura profesional, casi industrial. Contrató ingenieros, algunos a sabiendas de para qué se usarían los túneles, otros engañados con proyectos de construcción falsos. Invirtió millones de dólares en maquinaria de excavación profesional. Los túneles de El Chapo no eran agujeros en la tierra, eran obras de ingeniería. Tenían sistemas de ventilación, iluminación eléctrica, rieles para vagonetas que transportaban la droga, y en algunos casos, hasta sistemas de drenaje. El primer gran túnel que se le atribuye conectaba Agua Prieta, Sonora, con Douglas, Arizona. Tenía más de 20 metros de profundidad y se extendía por cientos de metros. Las autoridades quedaron asombradas cuando lo descubrieron. Nunca habían visto algo así. Pero para cuando lo encontraron, el Chapo ya había movido toneladas de cocaína a través de él y estaba construyendo el siguiente. La brillantez de esta decisión no estaba solo en la innovación técnica, sino en la estrategia. Mientras las autoridades concentraban sus recursos en vigilar carreteras, puertos y aeropuertos, la droga pasaba literalmente bajo sus pies. Los túneles daban a Guzmán una ventaja competitiva enorme sobre otros cárteles.
Podía garantizar entregas más grandes, más frecuentes y más seguras. Esto le permitía cobrar menos por kilo que la competencia y aún así, ganar más por volumen. Además, la construcción de túneles requería una logística compleja que jugaba directamente con las fortalezas de El Chapo. Había que comprar o rentar propiedades a ambos lados de la frontera sin levantar sospechas. Había que coordinar equipos de construcción. Había que deshacerse de la tierra excavada sin que nadie notara. Había que mantener todo en secreto absoluto. Guzmán manejaba estas operaciones como un CEO manejando múltiples proyectos corporativos. Los túneles también le dieron otro poder: control sobre otros narcotraficantes. Grupos más pequeños que querían mover producto a Estados Unidos ahora tenían que pagar a El Chapo por usar su infraestructura. Se convirtió no solo en un productor y distribuidor, sino en el proveedor de la logística misma del narcotráfico. Era como si fuera dueño de la carretera que todos necesitaban usar. Entre 1989 y su primera captura en 1993, se estima que El Chapo construyó al menos una docena de túneles sofisticados bajo la frontera. Algunos fueron descubiertos, pero otros funcionaron durante años sin ser detectados. El más impresionante, descubierto años después, tenía más de 800 metros de largo, sistema de aire acondicionado y un elevador para bajar la droga desde una casa en México. Esta innovación también envió un mensaje psicológico poderoso, tanto a competidores como a autoridades. Joaquín Guzmán pensaba diferente. No jugaba el juego de la misma manera que todos los demás. Era impredecible, creativo y estaba varios pasos adelante. En un negocio donde la reputación de ser más inteligente que los demás podía ser tan valiosa como las armas, los túneles establecieron a El Chapo como un genio criminal. Pero quizás el aspecto más importante de esta decisión fue que estableció un patrón que definiría toda su carrera. El Chapo Guzmán no aceptaba los límites que otros consideraban infranqueables. Si había un muro, él cavaba debajo. Si había vigilancia, él encontraba el ángulo muerto. Esta mentalidad lo llevaría a fugas imposibles de prisiones de máxima seguridad años después, usando exactamente la misma lógica. Si no puedes pasar por arriba, pasa por abajo. Los túneles de El Chapo cambiaron permanentemente la forma en que se combate el narcotráfico en la frontera. Obligaron a las autoridades estadounidenses a invertir en nueva tecnología de detección subterránea. Inspiraron a otros cárteles a intentar sus propios túneles, aunque pocos lograron la sofisticación de los de Guzmán. Y consolidaron su reputación como el narcotraficante más innovador de su generación. El 9 de junio de 1993, la carrera meteórica de Joaquín Guzmán Loera se detuvo abruptamente. Después de años evadiendo a las autoridades, construyendo su imperio y acumulando poder, El Chapo fue capturado en Guatemala. No fue por un enfrentamiento épico ni por un operativo espectacular. Fue arrestado tranquilamente en un hotel, casi como si estuviera esperando que llegara ese momento. La captura ocurrió en un contexto específico. Semanas antes, el cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo había sido asesinado en el aeropuerto de Guadalajara. Oficialmente, fue un caso de fuego cruzado entre el cártel de Sinaloa y el cártel de Tijuana. La presión pública era enorme. El gobierno mexicano necesitaba un chivo expiatorio, y El Chapo, aunque no estaba directamente involucrado en ese incidente, era el candidato perfecto. Fue sentenciado a 20 años de prisión y enviado al penal de máxima seguridad de Puente Grande, en Jalisco. Para muchos observadores, esa debería haber sido el final de la historia de El Chapo. Tenía 36 años y enfrentaba 2 décadas tras las rejas. Otros narcotraficantes en su situación habían visto cómo sus organizaciones se desmoronaban, cómo sus lugartenientes los traicionaban, cómo su dinero desaparecía. Pero Joaquín Guzmán tomó una decisión fundamental en ese momento. No lucharía contra su encarcelamiento, lo usaría. En lugar de deprimirse o volverse violento, El Chapo convirtió la prisión en su nueva base de operaciones. Y aquí es donde demostró una de sus cualidades más letales: paciencia estratégica. Desde el primer día en Puente Grande, Guzmán comenzó a construir su red de corrupción, no de manera obvia o agresiva, sino metódicamente. Identificó qué guardias necesitaban dinero, cuáles tenían familias que podía amenazar, cuáles simplemente podían ser seducidos por el poder. Empezó ofreciendo pequeños favores, dinero para emergencias familiares,
regalos aparentemente insignificantes. Con el tiempo, esos guardias se convirtieron en sus empleados. Le traían comida del exterior, le permitían usar teléfonos celulares, facilitaban visitas no autorizadas. Pero el Chapo no usó estos privilegios solo para su comodidad. Los usó para seguir dirigiendo el cártel de Sinaloa desde adentro. A través de sus abogados, familiares y guardias corruptos, enviaba órdenes, aprobaba operaciones, movía dinero. La lección más importante que Guzmán aprendió durante estos años en prisión fue sobre el verdadero poder. No venía de la violencia física directa, sino del control sistemático. En las calles podías intimidar con sicarios y arsenales, pero en prisión, rodeado de paredes y vigilancia, el Chapo tuvo que perfeccionar el arte de la manipulación psicológica y la corrupción institucional. Y descubrió que era excepcional en eso. Durante sus 8 años en Puente Grande, el cártel de Sinaloa no solo sobrevivió, prosperó. Mientras el Chapo estaba neutralizado, según las autoridades, su organización expandía territorios, establecía nuevas rutas y aumentaba sus ganancias. Esto fue posible porque Guzmán había construido una estructura organizacional sólida antes de su captura, con lugartenientes capaces como Ismael El Mayo Zambada al mando de las operaciones diarias. Pero el Chapo también aprendió otra lección crucial. No podía confiar completamente en nadie. Vio cómo algunos de sus socios intentaban aprovecharse de su encarcelamiento. Escuchó rumores de traiciones. Observó cómo otros prisioneros poderosos eran abandonados por sus organizaciones. Esta experiencia lo volvió más cauteloso, más paranoico, pero también más estratégico en cómo manejaba su círculo interno. La decisión de ser paciente, de no intentar escapar impulsivamente en los primeros años, demostró su madurez estratégica. Esperó hasta tener todo perfectamente coordinado. Esperó hasta que la red de corrupción fuera tan profunda que un escape fuera prácticamente garantizado. Y esperó hasta que su regreso causara el máximo impacto. Durante este tiempo, también estudió los errores de otros narcotraficantes. Leyó sobre Pablo Escobar, cómo su ostentación y violencia indiscriminada lo convirtieron en el enemigo número 1 de múltiples gobiernos. Analizó el caso de los hermanos Arellano Félix, cómo su brutalidad excesiva generó presión política insostenible. El Chapo llegó a una conclusión. El secreto no era ser el más violento, sino ser el más inteligente y el más invisible cuando fuera necesario. También aprendió sobre la importancia de las relaciones públicas, aunque de manera perversa. Desde prisión, comenzó a cultivar una imagen casi de Robin Hood en algunas comunidades de Sinaloa. Enviaba dinero para escuelas, pagaba funerales, ayudaba a familias necesitadas. No por altruismo, sino por estrategia. Sabía que tener el apoyo popular en su región natal sería crucial para su protección futura. En 2001, después de 8 años, 1 mes y 2 días de encarcelamiento, el Chapo tomó la decisión de ejecutar su escape. No fue espontáneo, fue la culminación de años de preparación. El 19 de enero de 2001, supuestamente escondido en un carrito de lavandería, Joaquín Guzmán salió de Puente Grande. La versión oficial siempre fue cuestionada. Muchos creen que simplemente caminó por la puerta principal con la ayuda de decenas de guardias y funcionarios corruptos. El escape fue humillante para el gobierno mexicano, pero para el Chapo fue un triunfo estratégico. Demostró que podía vencer al sistema desde adentro. Probó que su paciencia había sido recompensada. Y mandó un mensaje claro al mundo criminal. Joaquín Guzmán lo era imparable. La lección de paciencia que aprendió en prisión lo haría aún más peligroso en las calles. Cuando el Chapo escapó de Puente Grande en 2001, el panorama del narcotráfico mexicano había cambiado dramáticamente. Ya no era el mundo relativamente ordenado que existía bajo el cártel de Guadalajara. México ahora era un campo de batalla donde múltiples organizaciones competían violentamente por territorio, rutas y poder. Joaquín Guzmán se enfrentaba a una decisión crucial: mantenerse en su zona de influencia tradicional en Sinaloa o lanzar una campaña de expansión agresiva. El Chapo eligió la guerra. Su primer objetivo fue Ciudad Juárez, una plaza estratégica controlada por el Cártel de Juárez, liderado por Vicente Carrillo Fuentes. Ciudad Juárez no era cualquier territorio. Era la puerta de entrada más importante a Estados Unidos, directamente conectada con El Paso, Texas.
Controlar Juárez significaba controlar miles de millones de dólares en tráfico de drogas. La decisión de ir contra el cártel de Juárez no fue impulsiva. El Chapo había estudiado la situación cuidadosamente. Sabía que los Carrillo Fuentes eran poderosos, pero también identificó debilidades. Dependían demasiado de un solo corredor. Tenían conflictos internos y su líder, Vicente, no tenía el carisma ni la astucia de su hermano fallecido, Amado Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos. En 2008, el Chapo lanzó su ofensiva. Envió cientos de sicarios a Ciudad Juárez. La ciudad se convirtió en un infierno. Los asesinatos se multiplicaron. En 2010, Ciudad Juárez se convirtió en la ciudad más violenta del mundo, con más de 300 homicidios ese año. Cuerpos colgados de puentes, mensajes descuartizados, tiroteos en plena luz del día. Era terrorismo diseñado para quebrar la voluntad del cártel de Juárez y aterrorizar a la población para que no colaborara con los enemigos. Pero Guzmán no se limitó a Juárez. Simultáneamente, abrió frentes de guerra en otros territorios. Atacó al cártel del Golfo y a los Zetas en el noreste de México. Se enfrentó a la organización de los Beltrán Leiva, que habían sido sus socios, pero se volvieron enemigos mortales después de acusarlo de traición. Expandió operaciones hacia el sur, en estados como Guerrero y Michoacán. Esta decisión de guerra total tenía una lógica empresarial brutal. El Chapo entendía que en el narcotráfico, como en cualquier negocio, o creces o mueres. Los territorios neutrales no existían. Si no expandías tu control, tus competidores lo harían y eventualmente te rodearían. La única manera de garantizar la supervivencia a largo plazo era dominar. Pero la guerra también tenía un costo enorme. Entre 2006 y 2012, México experimentó una violencia sin precedentes. Más de 60 personas murieron en la guerra contra el narcotráfico. Muchas de esas muertes estaban directamente conectadas a las guerras territoriales iniciadas por el Chapo. Familias enteras fueron masacradas, policías y alcaldes asesinados. La violencia derramó sangre inocente constantemente. El Chapo usaba tácticas que combinaban violencia extrema con propaganda. Sus sicarios dejaban mensajes con los cuerpos, narco-banners, amenazando a enemigos y autoridades. Creaba un ambiente de terror calculado, pero también sabía cuándo mostrar misericordia estratégica. A veces negociaba treguas temporales, otras veces sobornaba a enemigos para que cambiaran de bando. Entendía que el miedo era una herramienta, pero la lealtad comprada también tenía su valor. Durante esta época, el cártel de Sinaloa se convirtió en la organización criminal más poderosa de México y una de las más poderosas del mundo. Operaba en más de 50 países, movía cocaína de Colombia, Bolivia y Perú. Producía metanfetaminas y heroína en México. Lavaba dinero a través de empresas legítimas en todo el continente. Las ganancias anuales se estimaban entre 3 y 10 mil millones de dólares. El Chapo también innovó en la estructura organizacional. No operaba como un jefe tradicional que controlaba todo. Funcionaba más como una franquicia. Diferentes células operaban con relativa independencia, reportando ganancias pero tomando decisiones tácticas locales. Esto hacía al cártel más resiliente. Si arrestaban a un líder regional, el resto seguía funcionando. Pero quizás la decisión más astuta durante esta guerra fue cómo manejó la relación con el gobierno mexicano. Existe evidencia y testimonios que sugieren que el Chapo tenía conexiones profundas con políticos, policías y militares de alto rango. No solo sobornaba individuos, sobornaba instituciones enteras, gobernadores, generales, jefes policiales. La corrupción era tan sistemática que es imposible creer que su organización operara sin complicidad gubernamental masiva. La guerra de cárteles también le dio a El Chapo una cobertura mediática sin precedentes. Las revistas Forbes lo incluyeron en su lista de las personas más poderosas del mundo. Se volvió una figura mítica, casi legendaria. Algunas comunidades lo veían como un héroe, otras como un monstruo. Pero todos sabían su nombre. Sin embargo, esta decisión de expansión agresiva también sembró las semillas de su eventual caída. La violencia extrema generó presión política internacional. Estados Unidos intensificó su cooperación con México para capturarlo. El presidente Felipe Calderón hizo de la guerra contra el narcotráfico el eje de su sexenio.
en parte presionado por la crisis de violencia que el Chapo había desatado. La guerra también creó enemigos implacables. Los Beltrán Leiva juraron venganza. Los Zetas se convirtieron en rivales mortales. Incluso dentro de su propia organización, la violencia constante generaba cansancio y rencores. El Chapo se estaba volviendo demasiado grande, demasiado visible, demasiado peligroso. Y en el mundo del narcotráfico, ser demasiado visible eventualmente te convierte en un objetivo. El 22 de febrero de 2014, después de 13 años como el fugitivo más buscado de México, Joaquín Guzmán fue capturado nuevamente. Esta vez fue en Mazatlán, Sinaloa, en un operativo conjunto entre la Marina Mexicana y la DEA. Lo encontraron escondido en un condominio frente al mar, y aunque intentó escapar a través de un túnel conectado con el sistema de drenaje de la ciudad, finalmente fue detenido sin disparar un solo tiro. La captura fue presentada como un triunfo del gobierno de Enrique Peña Nieto. Desfiles mediáticos, conferencias de prensa, fotografías de El Chapo esposado y humillado. Fue enviado al penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México, una prisión diseñada específicamente para evitar lo que había sucedido en Puente Grande. Vigilancia 24 horas, cámaras en cada rincón, protocolos de seguridad extremos, rotación constante de personal para evitar corrupción. Las autoridades declararon que esta vez sería diferente. El Chapo permanecería encerrado, pero Joaquín Guzmán tenía otros planes. En prisión, el Chapo tomó la decisión más audaz de su vida criminal. No solo escaparía nuevamente, sino que lo haría de una manera que demostraría definitivamente que era más inteligente que todo el aparato de seguridad del Estado mexicano. No sería un escape discreto y silencioso. Sería un acto de humillación pública contra el gobierno. Desde el momento de su llegada al altiplano, Guzmán comenzó a estudiar la prisión. Observaba patrones de los guardias, rutinas de seguridad, puntos ciegos de las cámaras. Pero el verdadero trabajo estaba sucediendo afuera. Su organización ya estaba planificando lo imposible: construir un túnel de más de 1,5 kilómetros de longitud, desde una casa en una zona residencial hasta directamente debajo de su celda. La ingeniería requerida era extraordinaria. No estaban cavando bajo una frontera en un área desértica. Estaban excavando bajo una zona urbana, bajo carreteras, drenajes y estructuras existentes, sin que nadie lo notara. Compraron la casa de donde iniciaría el túnel. Contrataron ingenieros profesionales. Importaron maquinaria de excavación especializada. El costo estimado superó los $5 millones. El túnel tenía especificaciones increíbles. 1. 5 kilómetros de largo, 10 metros de profundidad. 1. 7 metros de altura. Sistema de ventilación con tuberías PVC. Iluminación eléctrica completa. Rieles para mover tierra y equipos con vagonetas modificadas. Era una obra maestra de ingeniería criminal. Y todo se hizo en absoluto secreto durante casi un año. Dentro de la prisión, el Chapo jugaba su parte. Se comportaba como un prisionero modelo. No causaba problemas. Cooperaba con los protocolos. Pero en realidad, estaba coordinando meticulosamente cada detalle de su fuga a través de visitas de abogados, familiares y mensajes encriptados. El verdadero golpe de genio fue cómo sincronizaron el punto exacto donde el túnel debía emerger. La celda de El Chapo medía apenas unos pocos metros cuadrados. Un error de cálculo y el túnel podría terminar en el pasillo, en otra celda, o en ninguna parte útil. Pero usando GPS, mapas detallados de la prisión, y probablemente información proporcionada por empleados corruptos, calcularon la ubicación exacta. El 11 de julio de 2015, a las 20:52 horas, las cámaras de seguridad mostraron a El Chapo caminando en su celda, luego agachándose detrás de una pared baja junto a la regadera. Cuando los guardias verificaron minutos después, había desaparecido. En el piso de la regadera había un agujero de 50 centímetros que descendía a un túnel perfectamente construido. La humillación fue total. El gobierno mexicano quedó expuesto ante el mundo. El hombre que habían prometido mantener encerrado había escapado de la prisión más segura del país, bajo la vigilancia de cientos de guardias, bajo decenas de cámaras, burlando todos los protocolos de seguridad.
y lo había hecho cavando un túnel directamente bajo sus pies. La decisión de escapar de esa manera específica no fue solo por libertad, fue una declaración de poder. El Chapo estaba enviando un mensaje. Las prisiones mexicanas no podían contenerlo. El gobierno mexicano no podía detenerlo. Las paredes y los barrotes no significaban nada para alguien con suficientes recursos, inteligencia y voluntad. El escape generó burlas internacionales hacia México, memes, chistes, videos virales, pero detrás del humor estaba una verdad oscura. Mostraba el nivel de corrupción sistémica en México. No había forma de que ese túnel se construyera sin que múltiples autoridades estuvieran siendo sobornadas o amenazadas. El escape no fue un fallo de seguridad, fue evidencia de complicidad institucional. Durante los 6 meses siguientes, el Chapo fue nuevamente el fugitivo más buscado del mundo. Pero esta vez era diferente. La presión de Estados Unidos sobre México era insoportable. El presidente Peña Nieto estaba desesperado por demostrar que México podía manejar sus propios problemas de seguridad. La captura de El Chapo se convirtió en una obsesión nacional. El 8 de enero de 2016, en Los Mochis, Sinaloa, fuerzas especiales mexicanas finalmente lo localizaron. Hubo un tiroteo intenso. El Chapo intentó escapar nuevamente a través de túneles conectados a la casa donde se escondía, pero esta vez no tuvo éxito. Fue capturado, herido pero vivo, junto con varios de sus guardaespaldas. La imagen de El Chapo después de esta captura contrastaba dramáticamente con su escape triunfal. Se veía cansado, derrotado, más viejo. Por primera vez, parecía comprender que esta vez no habría escape, y tenía razón. Las autoridades mexicanas, avergonzadas por el escape del altiplano, tomaron una decisión que cambiaría todo: extraditarlo inmediatamente a Estados Unidos. El 19 de enero de 2017, exactamente un día antes de que tomara posesión el presidente Donald Trump, quien había prometido perseguir agresivamente a los narcotraficantes mexicanos, Joaquín Guzmán fue extraditado a Estados Unidos. Un avión lo llevó desde Ciudad Juárez hasta Nueva York, donde enfrentaría cargos en una corte federal de Brooklyn. Era el final del camino para el Chapo, y esta vez lo sabía. La decisión del gobierno mexicano de extraditarlo fue controversial. Muchos lo vieron como una admisión de que México no podía mantener encerrado a su prisionero más famoso. Otros lo vieron como la única solución práctica. En Estados Unidos no habría túneles mágicos, no habría guardias corruptos, no habría escapatorias. El Chapo finalmente estaría donde no podría usar su arma más poderosa, el dinero para comprar su libertad. Fue recluido en el Centro Correccional Metropolitano de Manhattan, en condiciones de aislamiento extremo. Celda de 3x2 metros, luz artificial constante, sin ventanas, vigilancia 24 horas. No podía comunicarse con otros prisioneros. Sus abogados eran monitoreados. Cada movimiento era registrado. Era el opuesto exacto de cómo había vivido en Puente Grande. El juicio comenzó en noviembre de 2018 y se extendió por 3 meses. Fue uno de los juicios más mediáticos en la historia del sistema judicial estadounidense. La fiscalía presentó un caso devastador contra El Chapo. No era solo sobre narcotráfico, era sobre décadas de asesinatos, corrupción, violencia sistemática y operaciones criminales a escala global. Más de 50 testigos declararon. Muchos eran exempleados del cártel de Sinaloa que habían acordado cooperar con el gobierno estadounidense a cambio de sentencias reducidas. Contaron historias terroríficas, asesinatos brutales ordenados personalmente por El Chapo, torturas, sobornos millonarios a políticos mexicanos, el alcance global de sus operaciones. Uno de los testimonios más impactantes vino de Dámaso López Núñez, el licenciado, quien había sido uno de los lugartenientes más cercanos a Guzmán. Describió cómo El Chapo personalmente supervisaba envíos masivos de cocaína. Habló de reuniones donde se planificaban asesinatos. Reveló detalles íntimos sobre la paranoia creciente de Guzmán en sus últimos años de libertad. Otros testigos describieron la brutalidad casual con la que El Chapo operaba. Historias de personas enterradas vivas, quemadas, torturadas durante días. No por razones estratégicas necesariamente, sino simplemente para enviar mensajes o por sospechas de traición.
La imagen romántica del narcotraficante astuto se desmoronaba ante la evidencia de un criminal despiadado. La defensa de El Chapo intentó argumentar que él era simplemente un chivo expiatorio, que el verdadero poder estaba en manos de Ismael El Mayo Zambada, quien nunca había sido capturado. Trataron de sembrar dudas sobre los testigos cooperadores, señalando que mentían para obtener beneficios. Pero la cantidad de evidencia era abrumadora. Interceptaciones telefónicas, documentos financieros, testimonios correlacionados, evidencia física. Durante el juicio también salieron a la luz detalles fascinantes sobre cómo El Chapo operaba. Usaba un sistema de comunicación encriptada desarrollado específicamente para él. Cambiaba de teléfono constantemente. Tenía ingenieros de sistemas trabajando tiempo completo para mantener sus comunicaciones seguras. Incluso en la era digital estaba innovando en seguridad operacional. Se revelaron detalles sobre su vida personal que humanizaban al monstruo, sus múltiples esposas y amantes, su obsesión con ciertas actrices, particularmente Kate del Castillo, cuyo contacto eventualmente ayudó a las autoridades a localizarlo, su vanidad, su necesidad de ser reconocido, que contradecía su supuesta inteligencia estratégica de mantenerse invisible. El 12 de febrero de 2019, después de deliberar durante 6 días, el jurado encontró a Joaquín Guzmán Loera culpable de todos los cargos: narcotráfico, lavado de dinero, uso de armas de fuego y dirección de una empresa criminal continua. Era una sentencia de culpabilidad total, sin ambigüedad. El 17 de julio de 2019, el juez Brian Cogan sentenció a El Chapo a cadena perpetua más 30 años, sin posibilidad de libertad condicional. También ordenó la confiscación de 6.000 millones de dólares, aunque todos sabían que era imposible recuperar esa cantidad. El Chapo, usando su derecho a hablar antes de la sentencia, se quejó de las condiciones de su encarcelamiento, llamándolas tortura psicológica. No mostró remordimiento por sus crímenes. Fue enviado a ADX Florence, en Colorado, conocida como Alcatraz de las Rocosas, la prisión de máxima seguridad más estricta de Estados Unidos. Allí están recluidos terroristas, espías y los criminales más peligrosos. En una celda de concreto, 23 horas de aislamiento al día, 1 hora de ejercicio en un patio cerrado. No hay contacto con otros prisioneros. Las visitas son extremadamente limitadas. Es diseñada específicamente para que escape sea imposible. La decisión de El Chapo de no cooperar con las autoridades, de no traicionar a sus socios a cambio de una sentencia reducida, fue su última jugada de lealtad al Código Criminal, pero también garantizó que pasaría el resto de su vida en aislamiento total. A los 67 años en 2024, Joaquín Guzmán probablemente morirá en esa celda, solo, olvidado gradualmente por el mundo que una vez lo temió. El legado de El Chapo es complejo. Fue indudablemente un genio criminal, un innovador en logística y corrupción, pero también fue responsable de decenas de miles de muertes, de la destrucción de comunidades enteras, de la corrupción profunda de instituciones mexicanas. Su historia es un recordatorio de que la inteligencia sin moralidad, la ambición sin límites y el poder sin responsabilidad inevitablemente conducen a la destrucción, tanto de otros como eventualmente de uno mismo. Las decisiones que lo convirtieron en leyenda son las mismas que garantizaron su caída. Y en una celda de Colorado, la leyenda terminó, no con gloria ni escape heroico, sino con el silencio interminable del concreto y el aislamiento absoluto.